Muy buenas tardes, un gusto es saludarlos. Estamos de vuelta con Cristian Lamesa hablando sobre las amenazas de Rusia, el ciclo de charlas, amenazas de Rusia. Rusia vive bajo amenazas y me gustaría hacer una pequeña introducción. Ustedes saben que el 8 de septiembre, ayer, eh, 1941, se cerró el círculo de bloqueo. Por eso para los leningrandenses era un día más trágico y quería hablarles un poco sobre ese día. El 8 de septiembre se cerró el círculo de bloqueo y se rompió solo el 18 de enero de 43. Su levantamiento completo tuvo lugar, ustedes saben, en 1944, el 27 de enero. Todas estas fechas, especialmente los leningrandenses, si ellos recuerdan y siempre se reúnen en la familia, y el 8 de septiembre es un día muy especial para nosotros. Ustedes saben que el bloqueo es uno de los acontecimientos más trágicos de la Gran Guerra Patria. Los invasores lanzaron sobre la ciudad más de 150.000 proyectiles de artillería pesada, bombas incendiarias altamente explosivas y más de 3.000 edificios fueron destruidos y unas 7.000 estructuras resultaron dañadas. Para que tengan idea que toda la infraestructura, los monumentos, los residentes lo que hacían intentaron preservar estos monumentos. Por ejemplo, las composiciones escultóricas del puente Anichkov, seguro que ustedes saben el famoso Anichkov Most, fueron enterrados hasta el final de la guerra. Otras obras de arte fueron cubiertos con sacos de arena, tablas y otros materiales improvisados. Los daños a la industria, a la infraestructura de la ciudad y a su mayor patrimonio cultural fueron enormes. Los habitantes sufrieron hambre, frío, según diversas estimaciones durante el bloqueo, ustedes saben, murieron más de 1,5 millones de personas. La hazaña de sus habitantes nunca será olvidada y el recuerdo de las víctimas del asedio vivirá durante siglos. Me gustaría compartir con ustedes algunos monumentos que están dedicados a los terribles acontecimientos de esa época. Es el monumento Anillo Roto. Ahora pido a Azul mostrar la imagen. Sí, esto es el monumento conmemorativo Nevsky Petachok, para que ustedes cuando viajen a San Petersburgo pueden visitarlos. Monumento conmemorativo Altura Sieniavinsky y Museo Reserva Ruptura del sitio de Leningrado. Hay otros memoriales, monumentos y museos, pero el monumento Anillo Roto y Museo Camino de la Vida son uno de los más importantes que es importante que ustedes conozcan. También me gustaría mostrarles en Avenida Nevsky sí, es este anillo de roto, exactamente, Prorыв блокады. Y Azul, te pido mostrar la placa de la Avenida Nevsky. Y sí, es otra. En Avenida Nevsky pueden apreciar una advertencia pintada con letras blancas sobre el fondo azul. Ahora Azul lo va a mostrar. Ahí es, sí, es otra. Bueno, esta. Miren, sí, es esta. Miren, por favor, en esta imagen pueden ver la advertencia pintada con letras blancas sobre el fondo azul que dice: ciudadanos, bajo fuego de artillería, este lado de la calle es el más peligroso. En la misma pared, debajo de esta pintura, hay una placa de mármol con inscripción: en recuerdo de heroísmo y valentía de los leningrandenses que durante 900 días del bloqueo de Leningrado conservaron esta inscripción. Han pasado
800 años y la pintura en el muro se conserva. Y me gustaría leerles una cita de Alexei Tolstoy. Ustedes saben que hay 3 Tolstoy, ¿no? Lev Tolstoy, Alexei Konstantinovich Tolstoy y Alexei Nikolaevich Tolstoy. Es Alexei Tolstoy que escribía sobre la guerra. En los años de la guerra, él nos dejó estas palabras. En la guerra, con la muerte rondando constantemente, las personas se desempeñan mejor. Todas las tonterías se desprenden como la piel enferma después de una quemadura de sol y solo permanece en ellas su esencia humana. Un día me gustaría que lean un relato de Tolstoy que se llama El carácter ruso, Ruski Charakter. Búsquenlo. Ahí es sobre la guerra y sobre el carácter ruso. No olvidar esta catástrofe que costó casi 30 millones de muertos. Es nuestra responsabilidad que las próximas generaciones conozcan historia. Es nuestra obligación. Tal es sagrado mandato de la placa de Avenida Nevsky. Y seguimos ya con la tercera charla. Es el cuarto encuentro que tenemos con el analítico y geopolítico Cristian Lamesa. Hoy el expositor abordará el periodo internacional que se extiende desde la conferencia de Yalta hasta la guerra en Georgia, Rusia en ruso, la llamada Guerra de los 5 días. Es decir, que desde el nacimiento de la Guerra Fría hasta su final y continuar después con el ascenso al poder de Vladimir Putin cuando Rusia comienza a dejar atrás los años 90, muy difíciles para el Estado continuador de la URSS. Y en cuanto al ciclo de la Guerra Fría, el expositor se centrará en sus principales momentos. Ustedes también escucharán sobre las revoluciones de colores, Conferencia de Seguridad de Múnich, año 2007, y ataque de Georgia contra Osetia del Sur. Cristian, le damos bienvenida. Hola, Y Tamara. de parte de la cátedra te saludamos y ojalá que, bueno, esta charla va a ser la última dentro de nuestras charlas de la universidad y, bueno, ojalá que podemos escucharte de nuevo. Tenemos muchísimos seguidores y te esperamos mucho hoy para escuchar y para aprender y reflexionar a través de este maravilloso ciclo que organizamos gracias a vos y gracias al canal Asia TV. Bueno, Tamara, buenas tardes a todo el público y un honor para mí, como siempre, esta convocatoria que tan generosamente me has hecho. También agradecimiento siempre enorme para Asia TV, Ivonne, Marcelo, Azul. Y bueno, vamos a adentrarnos en esta parte final, donde yo lo que aspiro es que podamos todos entender cómo a partir de todo lo que le ocurre a Rusia a lo largo de su milenaria historia, todos estos ataques, todas estas hostilidades, obviamente no pueden no dejar una profunda cicatriz en la psiquis, en la mente y en el alma de los rusos. Estamos hablando de vuelta, para poner en contexto, de 27 millones de muertos en esta última invasión, que es la invasión nazi a la Unión Soviética. Y estos números creo que marcan profundamente. Vos decías en una edición anterior que no hay familia rusa que no tenga por lo menos a un muerto en la Gran Guerra Patria, y familias enteras desaparecieron, por ejemplo, en Bielorrusia y en tantos otros lugares. Uno de cada... Perdón, estoy un poco mal de la garganta. 1 de cada 7 soviéticos murieron en la guerra, mientras que fue 1 de cada 320 norteamericanos que perdieron la vida en esta confrontación, para que nos demos cuenta de la dimensión y la magnitud. Entonces, por supuesto que no pasa a ser un detalle menor para la Federación Rusa, no lo fue para la Unión Soviética, la seguridad de sus fronteras y de su pueblo. Con eso se relaciona la primera imagen que vamos a ver, que tiene que ver con la conferencia de Yalta.
Ahí podemos ver claramente a los tres líderes aliados a Sir Winston Churchill, al presidente Franklin Delano Roosevelt y al secretario general Joseph Vissarionovich Stalin. En esta conferencia muchos dicen de una forma simplista que ahí se repartieron el mundo y las zonas de influencia. Yo creo que hay que darle una mirada un poco más sofisticada a esto. Hay que darle una mirada un poco más sofisticada y pensar que la Unión Soviética estaba terminando una confrontación, como ya dijimos, tan costosa, y que había sido no solo por parte de Alemania, sino también por parte de Italia, de los reinos de Rumania y de Hungría, de la República Eslovaca, del Estado Independiente de Croacia, de Finlandia, y de una enorme cantidad de voluntarios de prácticamente toda Europa. Entonces, por supuesto que era indispensable para la Unión Soviética que en sus fronteras hubiesen por lo menos gobiernos amigables con Moscú. Y esto también se va a relacionar y va a tener un gran significado en la situación actual, cuando este occidente colectivo quiere rodear de gobiernos hostiles y de países belicosos a la Federación Rusa en este momento. Para seguir con el contexto histórico, vamos a ver la siguiente imagen. Y en ella podemos observar a el presidente Roosevelt nuevamente junto a un personaje muy interesante de la historia norteamericana, poco recordado tal vez, y que era Henry Wallace. Henry Wallace fue el vicepresidente de Franklin Roosevelt en su tercer mandato. Hay que recordar que Franklin Roosevelt falleció al comienzo de su cuarto mandato consecutivo y justamente Henry Wallace había sido el secretario de Agricultura de Roosevelt en sus dos primeros mandatos, en el tercero es su vicepresidente, y merced a grandes presiones del ala más derechista del Partido Demócrata, se le impone prácticamente a Roosevelt el vicepresidente Harry Truman, que era un ignoto político del sur norteamericano, pero sí era un furibundo anticomunista, cosa que no era Roosevelt y tampoco lo era su vicepresidente Henry Wallace. Lo traigo a colación esto porque hay material histórico que justamente si lo analizamos y si Wallace hubiese sido el vicepresidente a cargo de la presidencia a la muerte de Roosevelt, sin duda hubiese sido muy distinta la historia y tal vez ni siquiera hubiese habido Guerra Fría, más allá que es contrafáctico decirlo, pero sí tomando en cuenta el gran enfrentamiento que tuvo. De hecho, Wallace fue despedido de la administración norteamericana una vez llegado al poder Truman, y de hecho lo enfrentó en las elecciones de 1949 por un partido independiente, y sin justamente el aparato político del Partido Demócrata venció Truman. Pero bueno, y tan hostil, digamos, o contrario a las políticas de Roosevelt, a mi modo de ver, era Truman, que una de las primeras cosas que hace, y podemos ir viendo la siguiente imagen, una de las cosas que hace, de las primeras medidas que toma Harry Truman, es justamente llevar a cabo la 22ª enmienda, que es una enmienda constitucional a través de la cual se prohíbe taxativamente que cualquier presidente norteamericano pueda ser reelegido por más de una ocasión. Esto, por supuesto, iba en contra de lo que había hecho en la práctica su antecesor, el presidente Roosevelt. Y yo asocio esto, claramente daría para otra discusión muy interesante, pero a vuelo de pájaro yo creo que esta medida tiene que ver con debilitar el poder político y hacer más fuerte a los poderes concentrados y permanentes, porque de hecho uno de los grandes enemigos de Roosevelt durante su presidencia fue justamente Wall Street y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Así que bueno, este presidente Truman, que también es tristemente célebre por haber sido quien ordenó el bombardeo nuclear a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, cuando este país estaba ya negociando su rendición y estaba siendo aplastado por el ejército rojo y siendo expulsado de China, de Manchuria y de Corea. A pesar de eso, lanza este bombardeo nuclear genocida, sin duda como una muestra de fuerza y como una amenaza velada al Kremlin. Siguiendo adelante con las políticas de Truman, justamente, en la siguiente imagen podemos ver el emblema, la bandera de la OTAN, y esta organización es creada a iniciativa de Truman, justamente en abril de 1949, y esta alianza, lisa y llanamente antisoviética, recordemos que 4 años antes estaban luchando hombro con hombro contra el nazismo, y sin embargo, 4 años después, esta alianza antisoviética y que supuestamente tenía que responder a la amenaza que significaba Moscú, cuando en la práctica no había hecho nada que justificase este hecho, y es creada con 12 países, que eran justamente Bélgica, Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Y para seguir poniendo en contexto, podemos ver la siguiente imagen. Ahí vemos justamente un mapa en el que se puede apreciar lo que abarca justamente la Organización Atlántica, aunque en este caso no están representados solo los fundadores, sino que están todos los integrantes, salvo alguno muy reciente como Finlandia. Pero sí podemos ver la enorme envergadura de esta organización, cuya finalidad, por supuesto, como dije antes, era oponérsele, o yo diría más bien amenazar a la Unión Soviética. Vamos a la siguiente imagen y vemos otro hecho que para mí es muy significativo, y es el siguiente: es en mayo de ese mismo año, o sea, un mes después de la creación de la OTAN, se crea la República Federal Alemana. ¿Por qué digo yo que es significativo este hecho? Porque justamente esta creación de este Estado alemán, unificando las 3 zonas de ocupación a cargo de Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, contradecía lo estipulado en Yalta. Entonces, 4 años después, menos de 4 años después de la derrota de la Alemania nazi, se creaba una nueva entidad nacional alemana. A esto, la Unión Soviética responde con la creación de la República Democrática Alemana en octubre de ese año. Hay que mencionar acá un hecho también interesante y no tan conocido en Occidente como otros hechos que se les da tanta relevancia, como el famoso que tratamos en profundidad en la clase anterior, en la charla anterior, el pacto Molotov-Ribbentrop. Y este hecho que voy a señalar es de 1952 y es lo que se le llamó la nota de Stalin. Esta fue una nota diplomática que la Unión Soviética le hizo llegar el 10 de marzo de 1952 a los representantes de los gobiernos del Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Esto fue entregado de manos de Andrei Gromyko, que era el representante permanente de la Unión Soviética ante las Naciones Unidas. En esta propuesta, Stalin ofrecía la posibilidad de una Alemania reunificada, las 2 Alemanias unificadas en una sola entidad nacional, pero con el carácter de neutrales, que fuese neutrales Alemania reunificada y desmilitarizada. No debía pertenecer a ninguna alianza militar, ni soviética ni occidental.
tenía, por supuesto, la posibilidad de tener un ejército propio y se le permitiría la fabricación de la munición necesaria para el abastecimiento de su propio ejército. A mi modo de ver, y teniendo en cuenta lo que había pasado 7 años antes, sin ir más lejos, me parece que era una propuesta por demás lógica y benevolente para Alemania. Occidente rechazó tajantemente esta oferta e hizo una contrapropuesta que tenía que ver con que esta Alemania unificada debía tener el derecho a elegir libremente su incorporación a la OTAN. O sea, pensémoslo, lo que significa que el país que había causado 27 millones de muertos soviéticos fuese admitida en una organización antisoviética. Esto, si no fuese tan trágico, sería cómico, a mi modo de ver, si se me permite. Esto, por supuesto, siguió adelante, fue infructuoso, quedó en la nada, pero acá hay que señalar también que uno de los que más se opuso a esta iniciativa soviética fue el mismo canciller Konrad Adenauer, canciller de la República Federal Alemana. Y más adelante vamos a ver que su asesor militar, Adolf Heusinger, o Heusinger, no es bueno mi alemán, es inexistente, mejor dicho, era un ex militar nazi. Asesor militar del canciller de la República Federal Alemana, era un ex alto oficial nazi. En el año 1954, en un intento, creo yo, de desescalar esta guerra fría incipiente, la Unión Soviética le pide a la OTAN formalmente el ingreso del país a esa organización militar, con lo cual, por supuesto, quedaría desactivado cualquier tipo de conflicto, por lo menos en la teoría. Y no suena tan ilógico si pensamos que en la Organización Atlántica conviven Grecia y Turquía, que todos sabemos que tienen una enemistad importante desde hace muchísimos siglos. Esta propuesta del Kremlin es rechazada de forma tajante y por demás grosera. Y sin embargo, en la siguiente imagen podemos ver cómo en el año siguiente, 1955, es recibida en el seno de la Organización Atlántica la República Federal Alemana. A 10 años de la finalización de la guerra, tan solo 10 años de la finalización de la guerra, y a unos pocos días, porque fue el 6 de mayo, este ingreso, a 3 días del 9 de mayo, que todos sabemos, fecha tan sentida para el pueblo ruso y soviético, el Día de la Victoria. Entonces, por supuesto, yo todo esto lo traigo a colación porque me parece importante el contexto que, a mi modo de ver, es provocación tras provocación. Nosotros antes vimos invasiones, vimos ataques bélicos concretos, pero acá estamos viendo una escalada de agresiones y que tiene mucho de simbólico. Ni más ni menos, reitero, recibir en una organización antisoviética a un país que 10 años antes había saldado un enfrentamiento mundial con la muerte de 27 millones de ciudadanos soviéticos. Por supuesto que la Unión Soviética, esto es interesante destacarlo, el ingreso de Alemania Federal fue el 6 de mayo y el 14 de mayo de ese mismo año responde con la creación del Pacto de Varsovia, que fue su organización militar que tenía en su seno a la Unión Soviética, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria, etc. Los países de la órbita soviética. O sea que si lo vamos a analizar, esto también me parece que hay que destacarlo,
La Unión Soviética no dio ninguna respuesta de estas características a la creación misma de la OTAN, sabiendo que era una organización antisoviética. Recién tomó esta medida cuando ingresan justamente a Alemania en la organización. Y hay un detalle que es interesante a tomar en cuenta, me parece a mí, y es que la OTAN justamente se va a nutrir en altos cargos de ex oficiales del ejército nazi. Y vamos a enumerar algunos de ellos. Primero vamos a ver en la siguiente imagen a un militar que era Reinhard Gehlen. Este hombre, mayor general en la Wehrmacht, el ejército alemán, y jefe de contrainteligencia en el frente oriental. Yo siempre digo que hay quienes tratan, y se trató, y de hecho como una estrategia occidental, justamente, trataron de lavarle la cara a la Wehrmacht, centrar toda la responsabilidad de los genocidios y de todas las barbaridades que hicieron en las SS y en la Gestapo, y la Wehrmacht decir que, bueno, era otra cosa, eran militares, luchaban por su patria y no eran responsables de lo que sucedía, y esto, por supuesto, que choca de frente con lo que fue lo que fue el accionar del ejército en el frente oriental, con la destrucción de aldeas enteras, el asesinato de pueblos enteros, y justamente eso estuvo en manos del ejército. Y este hombre, como jefe de contrainteligencia, todos sabemos lo que hacía la contrainteligencia alemana en el frente oriental, ejecutando, torturando a las familias de los partisanos para que rebelaran donde se encontraban estos grupos de patriotas que luchaban por su país. Este hombre, Reinhard Gehlen, en 1945 fue reclutado por los Estados Unidos para llevar a cabo lo que se llamó Operación Paperclip, una red de espías que iban a operar contra la Unión Soviética. En 1955, la organización Gehlen, encabezada por este hombre, fue transferida oficialmente a la República Federal de Alemania bajo el gobierno de Konrad Adenauer. El 1 de abril de 1956 formó el núcleo del recién creado BND, que es las siglas del Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental. Gehlen ocupó el puesto máximo, presidente del BND, hasta 1968. Por ejemplo, de este organismo fue colaborador el criminal ucraniano nacionalista Stepan Bandera, quien muere en Múnich, Alemania, en 1959, o sea, protegido por Alemania Federal. En la siguiente imagen podemos ver a este mismo hombre ya entrado en años, y podemos ver cómo, pese a todo su prontuario, bueno, fue para Alemania evidentemente un anciano venerable que recibió múltiples condecoraciones de la Alemania Federal. También hay que decir que este hombre, con esa organización clandestina, esa red de espías Stay Behind, también le daba información falsa en muchos casos a los Estados Unidos. Esos espías que tenían trabajando en la Unión Soviética, infiltrados, transmitían información falsa, agrandando los números que tenían que ver con una supuesta amenaza soviética, para justamente mantener el interés de Estados Unidos en su organización y que siguiese siendo financiada con millones y millones de dólares. También esta característica tenía. En la próxima imagen vemos a Adolf Heusinger o Heusinger. Este hombre, que fue asesor de Konrad Adenauer, como dije, asesor militar del gobierno de la República Federal Alemana, fue uno de los más leales militares a Hitler, tercero al mando en el régimen nazi,
Participó activamente en la anexión de Austria, en la invasión de Polonia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Fue agente secreto de la CIA posteriormente y presidió el Comité Militar de la OTAN hasta 1964. Este es el rango más alto de la rama no civil de la organización y fue también condecorado por los Estados Unidos. Vamos a la siguiente imagen, que es Ernst Ferber. Este hombre, teniente coronel en el Estado Mayor de la Wehrmacht, condecorado con la Cruz de Hierro, y participó como comandante de compañía en la invasión de Polonia. Se convirtió en segundo oficial del Estado Mayor en la 134ª División de Infantería y participó en el avance a Bielorrusia, en el Frente Oriental. Operaciones sangrientas, si lo vieron. Al final de la guerra, Ferber fue hecho prisionero por los Estados Unidos, fue liberado en otoño de 1945. De 1946 a 1951 fue miembro de la organización Gehlen, que acabo de mencionar, esta predecesora del Servicio Federal de Inteligencia alemán. Fue comandante en jefe de las Fuerzas Aliadas de Europa Central de la OTAN entre 1973 y 1975. Estos cuadros sumaba la OTAN a sus justamente cuadros superiores, ¿no?, de la alianza militar. En la siguiente imagen vemos a Hans Speidel, teniente general nazi y jefe de gabinete de uno de los más destacados mariscales de campo, que fue Erwin Rommel. Speidel era un conservador nacionalista y estaba de acuerdo con los aspectos territoriales de las políticas del régimen nazi. O sea, estaba totalmente de acuerdo con las políticas de expansión que significaban, por supuesto, la aniquilación, entre otros pueblos, de los eslavos, de los judíos, etc. Este hombre pasó a formar parte del ejército alemán de Adenauer como asesor y supervisó la integración de las tropas alemanas en la OTAN. Posteriormente fue nombrado comandante supremo de las fuerzas terrestres aliadas de la OTAN en Europa Central entre 1957 y 1963. En la siguiente imagen vemos a Johann von Kielmansegg, oficial del Gabinete General del Alto Comando del Ejército Nazi. En ese ámbito llegó a ser coronel y comandó varios regimientos en Polonia, Francia y en la Unión Soviética. Tras la guerra ingresó en la Armada Alemana y ascendió a general de brigada y llegó a los más altos cargos de la OTAN como comandante en jefe de las fuerzas especiales en Europa Central en 1967. Realmente yo creo que si no hay provocaciones y amenazas con estos hechos y con estos personajes en estos tan altos cargos de una organización militar que amenazaba a la Unión Soviética, me cuesta imaginarme otra cosa. Vemos la siguiente imagen y acá vemos el encabezado de un artículo del medio que está al alcance de todos ustedes, que se llama Voz Populi, un medio español. Y esto yo lo definí como Occidente y el lavado de cara de la OTAN. Esta nota que tiene el encabezado OTAN, el dolor de cabeza de una izquierda perdida. Hay varios políticos, intelectuales, europeos, españoles, que dan alguna opinión en este sentido sobre la OTAN. Y en la siguiente imagen vemos una de estas declaraciones en la que dice Juan Carlos Monedero, político emblemático de la izquierda, entre comillas, española, que dice: la OTAN es una organización que nace para responder al Pacto de Varsovia. Ese es el título que destacan, ¿no? La OTAN es una organización que nace para responder al Pacto de Varsovia. Esto yo, ¿por qué lo destaco y lo traigo a colación? Porque justamente en Europa
al día de hoy, por izquierda, por derecha, no importa, está este afán de mentirle descaradamente a su propia población en aras de lavarle la cara a la OTAN, por supuesto. Si no, no veríamos la lógica que el gobierno supuestamente socialista español de este momento sea tan otanista y sea tan rusófobo y apoye tan fervientemente a un gobierno de características no demasiado democráticas y con gente que usa algunos emblemas justamente de la época de la Segunda Guerra Mundial y no soviéticos precisamente. Y digo, ¿por qué mentirle tan descaradamente? Porque como dice en ese título, la OTAN es una organización que nace para responder al Pacto de Varsovia. Acabamos de ver claramente, y ustedes lo pueden investigar, no es difícil, que la OTAN se crea en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. Difícilmente algo creado en el año 55 algo creado en el año 49, perdón, le puede responder algo que iba a ser creado 6 años más tarde. Pero bueno, eso es parte de esta lavada de caras que se le da a la organización atlántica para justamente legitimar lo que también no debemos olvidar que es un gran negocio para los Estados Unidos en tanto y en cuanto la venta de armamentos. Bueno, la siguiente imagen del siguiente PowerPoint. Gracias, Azul. Ahí vemos una imagen que es, por supuesto, el emblema de la caída de la Unión Soviética. Vemos a Mikhail Gorbachev, último presidente de la Unión Soviética, y a Boris Yeltsin, primer presidente de la Federación Rusa. Esta situación, por supuesto, que vino antecedida, esta caída de la Unión Soviética, por la reunificación alemana, la permanencia de una Alemania ya reunificada dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, y esa promesa incumplida que le da Occidente, que le da Estados Unidos, que le da la OTAN a Gorbachev de forma no escrita como un tratado, ingenuidad tal vez de Gorbachev, de que no se expandirían ni un metro hacia las fronteras de la Unión Soviética de Rusia. Por supuesto, eso no fue cumplido y en la siguiente imagen podemos ver, azul, el mapa que nos muestra la fragmentación de la Unión Soviética tras su caída. Podemos ver cómo se separa en esos 15 países, por supuesto el más grande de ellos Rusia, y la pérdida enorme que significa esto territorialmente para Rusia. ¿Y por qué digo para Rusia? Porque hay que recordar que antes de ser la Unión Soviética era el Imperio Ruso, el cual constaba de 22.800.000 kilómetros cuadrados de territorio. La Unión Soviética llegó a constar de 22.400.000 kilómetros cuadrados. O sea, la Unión Soviética era más pequeña que el Imperio Ruso. Y una vez dada el desmembramiento de la Unión Soviética, la Federación Rusa tiene una superficie de 17.100.000 kilómetros cuadrados. Podemos ver que perdió más de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio. O sea, la fantasía y el deseo de Occidente en gran medida se hizo realidad con el desmembramiento de la Unión Soviética. Y después va a cobrar más sentido estas palabras, ¿no? Este sueño de desmembrar a Rusia. Ahora, sucedido esto, caída la Unión Soviética, ¿tenía sentido, o sea, caída la Unión Soviética y desaparecido el Pacto de Varsovia, ¿tenía sentido la existencia de la OTAN, que siguiese existiendo? Yo diría que no, pero evidentemente Occidente consideró lo contrario. Ahora, ¿por qué debería seguir existiendo una organización que buscaba oponerse a un país que ya no existía? Seguramente porque el problema no era la Unión Soviética,
el problema era Rusia, como lo es actualmente, como lo fue en tiempos del Imperio, como lo fue en tiempos del Zarato. Entonces, esta expansión siguió adelante. Ya dijimos que esta Alemania reunificada en 1990 pasó a formar parte de la OTAN, y lo mismo sucedió allá por 1999 con el ingreso de Hungría, Polonia y República Checa, países que formaban parte del Pacto de Varsovia y que, recordemos, eran estos países que necesariamente por su seguridad la Unión Soviética en su momento necesitaba que fuesen por lo menos gobiernos amigables, porque de ahí habían partido justamente amenazas graves para el país. Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia harían lo propio, Rumania, e incluso en 2004 se van a sumar a la alianza Estonia, Letonia y Lituania, ya no países de la esfera soviética, sino 3 ex repúblicas soviéticas, lo cual evidentemente entrañaba y entraña un peligro enorme para la Federación Rusa. Una Federación Rusa que, tenemos que decirlo, en la década del 90, con la presidencia de Yeltsin, no pudo ser más aliado, por decirlo en términos educados. El presidente Yeltsin no pudo ser más aliado de Occidente, al punto tal que en el Kremlin habían funcionarios de la CIA trabajando con despachos propios. Y al inicio de su gobierno, de Vladimirovich Putin, también dio muestras de la intención de que Rusia y Occidente fuesen amigos. De hecho, creo que ya lo mencioné, el primer presidente que le dio sus condolencias a George Bush hijo tras el atentado a las Torres Gemelas y le ofreció la ayuda de la Federación Rusa. La siguiente imagen, no recuerdo bien cuál es. Está bien, podemos dejar eso en espera y vamos repasando rápidamente que esta expansión, decía, continuó. Croacia y Albania en 2009, Montenegro en 2017, Macedonia del Norte en 2020, Finlandia este mismo año, y Suecia está en espera. Con Finlandia, con la adhesión de Finlandia, sumaron 1.400 kilómetros de frontera con la Federación Rusa. Una amenaza tremenda. Y estos hechos, justamente esa imagen que vemos ahí del presidente Putin dando un memorable discurso en la conferencia de seguridad de Múnich en el año 2007. De vuelta, pongamos en contexto que 3 años antes habían adherido a los países bálticos a la Organización Atlántica. Y en ese discurso, el presidente Putin, que después lo vamos a dejar a disposición de ustedes, el video del discurso completo del presidente ruso, que realmente es histórico, lo que plantea lisa y llanamente es que no puede seguir esta política adelante de amenazar a Rusia, de rodearlo con bases y con armamento, e intentar decirle o hacerle creer que no, que es por la amenaza terrorista, que es por otras cosas, que es porque tienen problemas con Irán, cuando en la práctica lo que estaban haciendo era justamente invitar a los vecinos de Rusia a sumarse a esta organización y a poner bases y misiles apuntando a Moscú y a otras ciudades rusas. También menciona que este orden unipolar en el que se vivía y que hoy, creo yo, está muriendo, no era un orden justo, no era un orden justo ni siquiera para aquel que detentaba ese poder unipolar, que todos los países debían ser respetados en igualdad de condiciones, y que se debía respetar la Carta de las Naciones Unidas, cosa que no se estaba haciendo, entre otros conceptos muy ricos y muy interesantes. Pero tuvo el significado enorme del presidente Putin parándose enfrente de sus colegas europeos y norteamericanos, quienes no salían de su asombro escuchando estas palabras, cómo se atrevía el presidente de Rusia a decirles esto. Y eso fue, creo yo, un quiebre en esta geopolítica.
porque Rusia plantó claramente su posición con una coherencia realmente destacable hasta el día de hoy, porque si uno revisa los archivos, no hay un archivo en el cual se desdiga de lo que siempre sostuvo el Kremlin respecto a su seguridad, al trato con los demás países y a la geopolítica. No se puede decir lo mismo de Occidente. Pero evidentemente este discurso del 10 de febrero de 2007 no hizo recapacitar a los oyentes en esta conferencia de seguridad de Múnich, a tal punto que al año siguiente, en abril de 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, se le da la promesa de incorporarse a la Alianza Atlántica a Georgia y a Ucrania, otros dos países ex repúblicas soviéticas, vecinos de la Federación Rusa, Ucrania con una frontera inmensa y con el detalle de que justamente permitirían un ataque al cual practican, o sea, un ataque con misiles nucleares sobre Moscú, que no permitiría prácticamente reacción a la Federación Rusa. Y esto, por supuesto, en contradicción con los mismos estatutos de la OTAN, que marcan que ningún país puede ingresar a la alianza si tiene problemas territoriales, conflictos territoriales o una guerra civil. Y ese era el caso de Georgia, por supuesto. En la siguiente imagen podemos ver lo que vino a suceder y que tiene que ver justamente con esta invitación a Georgia a integrarse en la OTAN, y es lo que sucede en agosto de 2008, cuando se produce un ataque del ejército de Georgia a Osetia del Sur. Y esto iba a estar también unido a un plan de ataque contra Abjasia. ¿Qué es Osetia del Sur y qué es Abjasia? Son dos regiones. Esto tiene que ver con cuestiones territoriales de la época de la Unión Soviética, en las cuales algunas regiones, en este caso Abjasia y Osetia del Sur, étnicamente rusas, quedaron dentro de la República Socialista Soviética de Georgia. Una vez dada ese desmembramiento de la Unión Soviética, por supuesto que surgieron conflictos entre las poblaciones. Lo mismo pasó en Transnistria o la República Moldava Pridnestroviana. También pasó, bueno, justamente Crimea fue un caso cuando Nikita Khrushchev le cede administrativamente la península de Crimea a Ucrania en el año 1954, lo cual no fue un mayor problema en ese momento porque eran parte del mismo país, la Unión Soviética, pero sí trajo problemas graves posteriormente cuando justamente se dan estas independencias. En el caso de, como vamos a ver en las próximas imágenes, en el caso de Georgia, el presidente Mikhail Saakashvili, ahí vemos en el mapa, muy bien, gracias, porque es siempre interesante para tener el contexto. Ahí vemos cómo se da el ataque contra Osetia del Sur, se lanza un bombardeo indiscriminado contra la población civil, contra hospitales, contra la población lisa y llanamente, en un ataque de características genocidas, y también estaba el plan de atacar Abjasia. Allí habían tropas de paz rusas, las cuales son atacadas también, y esto, por supuesto, que dio paso a que el presidente por aquel entonces, Dmitry Medvedev, ordena la acción militar por parte del ejército para la protección de las tropas rusas y de la población de Abjasia y de Osetia del Sur, y en 5 días llegan prácticamente a las afueras de la capital de Georgia, acabando con esta amenaza.
Este ataque de Georgia fue respaldado e instigado por la OTAN, por la Unión Europea y por los Estados Unidos. En la siguiente imagen podemos ver azul, si no me equivoco, al presidente Saakashvili, quien estudió en los Estados Unidos, totalmente al servicio de Washington, y ahí lo vemos muy sonriente con el presidente George W. Bush. En la siguiente imagen lo vemos con otro personaje norteamericano, el senador John McCain, que tuvo un protagonismo bastante triste en muchas historias de este tipo, en este caso con este presidente Mikhail Saakashvili, pero también tuvo, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, y con eso ya estamos terminando, tuvo un protagonismo muy grande en el llamado Euromaidán, o yo diría lisa y llanamente el golpe de Estado que se le hizo al presidente Víctor Yanukovych allá por 2014. No sé si podemos ver azul la siguiente imagen. En ese golpe de Estado estuvo presente, era el vicepresidente de los Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden, y bueno, realmente un protagonismo lamentable, vergonzoso, hablando en las tribunas como si fuesen políticos ucranianos, instigando ese golpe de Estado, la por aquel entonces secretaria Victoria Nuland, que hoy también forma parte del gobierno de Biden, repartiendo galletitas entre los golpistas en el Maidán, quienes hacían atrocidades contra la gente que se oponía al golpe de Estado, como sucedió en Donbass, como sucedió con la masacre de la Casa de los Sindicatos en Odessa el 2 de mayo de 2014, donde se quemaron vivas a por lo menos 50 personas en esa ciudad del sur de Ucrania, en Odessa. Bueno, este hombre alentaba todos esos actos y se sacaba fotos junto a líderes de partidos de inspiración neonazi, como el partido Svoboda o como el Pravi Sector ucranianos. Así que bueno, hay dos o tres últimas imágenes que me gustaría mostrar, azul, que son las que, bueno, ahí lo vemos con a la izquierda de McCain, se ve, no tengo el nombre ahora, se me ha ido de la cabeza, pero ese hombre es el líder del partido Svoboda, que es un partido que llama, lisa y llanamente, a la expulsión o eliminación de cualquier forma necesaria de judíos, polacos y rusos de suelo ucraniano. Esto ahora, no ahora se dice y lo dicen con todas las letras. Esta es la gente que protege Washington en su enfrentamiento con Rusia. Y lo último que quería mostrar eran esos mapitas que te pasé hoy, azul, porque cuando hablamos de no, son los que te pasé por WhatsApp. Pero mientras voy contando, ya con esto terminamos, y en esos mapas están los planes actuales que muestran, sin ningún tipo de tapujos, los Estados Unidos, organismos como la Comisión Helsinki, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo y Legislativo norteamericano. Este es el nombre coloquial, es el Comité para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Comisión Helsinki. Y a mediados del año pasado hicieron una conferencia que se llamaba Descolonizar Rusia, y mostraba cómo los planes, justamente gracias Azul, los planes de Occidente, de Estados Unidos, era que Rusia tenía que separarse en una treintena o unos 40 países diferentes. Ahí vemos el mapa
Tal sería el sueño de esta gente, o sea que cuando hablamos de un temor por parte de Rusia, no es infundado, porque este hombre que vemos en la foto es ni más ni menos que el presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN, ¿no? Que se llama Günther Fehlinger, es un austríaco, y llama abiertamente a la destrucción y al desmembramiento de Rusia, y lo dice desembosadamente y con un tono muy alegre, como lo vemos ahí en la foto. Pero no solo a Rusia quiere desmembrar, no sé si tenés la otra foto de este otro mapa. Le gusta mucho hacer mapas a este hombre, a este austríaco, y entre los que quiere desmembrar también está nuestro hermano país del Brasil. ¿Por qué? Por formar parte de los BRICS simplemente. Ha hecho mapas de Irán, ha hecho mapas de China, a la cual también quiere desmembrar. Todos los países que integran los BRICS y los países que vayan a sumarse, él dice lisa y llanamente que hay que desmembrarlos y que tienen que conformarse otros pequeños países, y que tiene que seguir este orden unipolar con un solo poder concentrado en Estados Unidos. Así que bueno, con esto voy concluyendo esta intervención, y con el agradecimiento, Tamara, para con vos y para con Asia TV, y bueno, Azul, Marcelo e Ivonne. Cristian, muchísimas gracias por tu análisis, por habernos proporcionado este análisis, reflexiones, hechos históricos. Durante estos 4 sábados hemos tenido más que panorámica histórica de Rusia. Espero que les hayan sido útiles estas charlas. No nos despedimos, nos encontraremos con Cristian Lamesa dentro de una semana y vamos a hablar de la modernidad, de la actualidad de Rusia. El 23 de septiembre, en el mismo horario, a la 1:30, vamos a seguir hablando de las amenazas de Rusia actuales. Hablaremos de Maidán, de Ucrania y, por supuesto, de la operación militar especial y la situación actual. Quiero agradecer también el canal Asia TV, Azul, que hizo un gran trabajo. Azul, si te podemos ver para saludar. Y... Sí, aparezco. Estuve acá, todo este tiempo estuve acá. Sí, todo ese tiempo estuviste acá apoyándonos. Muchas gracias. También un equipo de la Cátedra de Rusia que no está en la pantalla, pero también ha trabajado muchísimo para que pudiera realizarse este ciclo de charlas. También me gustaría avisarles que el próximo evento que también organizamos con el canal Asia TV y la Cátedra de Rusia es el miércoles, el 13 de septiembre a las 8, el rol de Rusia ante la situación de los cristianos en Siria e Irak. Los invitamos. Va a ser un expositor especialista sobre ese tema. Bueno, y también me gustaría contarles un poco del examen internacional, que ustedes saben que nosotros somos representantes oficiales de la Universidad Estatal de San Petersburgo y vamos a realizar este año el examen internacional el mes de noviembre. A fines de noviembre se realiza el examen de idioma ruso para todos los niveles, y los invitamos también a anotarse a los cursos preparatorios para este examen, en el cual ustedes saben participan anualmente muchísimas personas. Tenemos más de 100 becados que están en este momento en Rusia. Tenemos todos los alumnos de todos los niveles que están ahora preparándose para este examen. Y también los diplomáticos este año van a dar examen internacional de los niveles avanzados. Eso es muy buena noticia que también quiero compartir con ustedes. Y hasta el próximo encuentro.
les deseo hermoso día y Cristian, muchísimas gracias por tu aporte porque realmente fue súper útil. Te agradece la cátedra del Instituto de Relaciones Internacionales, agradecen alumnos. Hemos recibido muchísimos mensajes. También al canal que miran aún desde Rusia. Realmente es maravilloso lo que todos ustedes han hecho. Les agradezco de corazón de parte de la cátedra y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias a vos y a Azul. Sí, aprovecho para decir eso. Gracias. Siempre es un gusto escucharte, Cristian, y también es un gusto conocerte. Ya estamos pensando en otras actividades que podemos hacer todos juntos. Así que bueno, con esto nos despedimos. Chao. Gracias. Hasta luego.